Este episodio de Pietro Habla Con es con una persona algo diferente y es el director regional de Uber Eats para Latinoamérica. Uber Eats obviamente es una compañía enorme con muchísimas aristas, muchísimas partes complejas para manejar una empresa tan grande o la subdivisión de una empresa o la división de una empresa, no sé cómo se categoriza internamente, pero bueno. Eduardo hoy maneja esta dirección regional a cargo de cientos, sino miles de personas y un presupuesto enorme. Obviamente, hablar con emprendedores o con personas que trabajan en compañías grandes siempre es interesante para poder dimensionar cómo funcionan estas operaciones, cómo se llega a tener un trabajo de ese tipo, a desempeñar un rol con tanta responsabilidad y además aprender un poco sobre Uber Eats y cómo se maneja esta empresa en Costa Rica y en la región. Como transparencia, les queremos contar que este podcast en específico no es parte de un esfuerzo promocional, pero sí viene como parte de una campaña que estamos trabajando con ellos, ya que nuestra relación cercana con Uber Eats y Uber nos acercó a la compañía y por ende logramos hacer una conexión con una persona que estaba visitando el país en ese momento y nos pareció súper interesante. Siempre estamos muy dispuestos a conversar con otros emprendedores, otras personas a cargo de compañías, otros directores de empresas, ya que creo que es una parte muy interesante de entender y digerir y de conocer cómo es que se trabajan y se manejan empresas de esta dimensión, en especial cuando tratamos de algo tan grande. De hecho, que estamos en conversaciones para tratar de conseguir a personas de ciertas empresas grandes de otros países latinoamericanos. Si me entienden, algunos unicornios, entre otras cosas. Como siempre, estamos muy dispuestos a hablar con todo tipo de personas, así que tienen ideas para futuros invitados de Pietro Habla Con, déjenlo en los comentarios. Recuerden que esos episodios están disponibles en su enteridad y en video en Spotify, así como YouTube. Suscríbanse al canal, dejen un comentario y ahora sí, Pietro Habla Con. Como siempre, recordarles que este episodio es traído a ustedes gracias a patreon.com/nopasanadaoficial. Patreon.com es la mejor manera de apoyar a Todo No Pasa Nada. Sus membresías aseguran de que podamos seguir haciendo lo que hacemos. Ahí pueden tener acceso al Discord, clips exclusivos, ser parte de la comunidad y acercarse un poquito a nosotros. Siempre que están en Discord, son parte de la membresía de No Pasa Nada, que además cubre todos los canales y todas las verticales de contenido. Y que si no, en shop.nopasanada.com pueden encontrar merch que va de gorras, suéteres, stickers y más. Vayan de una vez. Bueno, muchísimo gusto. Pietro, encantado de estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias por tenerme acá. No es todos los días que uno está en la oficina de Uber. Es un servicio que uso mucho, pero no conozco tanto. Y Uber Eats es algo que mi novia y yo usamos como con frecuencia absoluta. Se ha vuelto una parte esencial de nuestra vida. Venga, muchas gracias. Entonces, es interesante porque esta compañía como que uno tiene mucho contacto, pero realmente el tras bambalina, la organización, la dirección de todo se siente muy lejos de uno, ¿verdad? Y con una persona que obviamente conoce todas las entradas y salidas y todo, me gustaría saber cómo llegas a trabajar con Uber Eats, o sea, cómo se empieza ese camino para caer en la posición en la que estás. Casi que hasta uno a veces se olvida que hay humanos detrás operando, ¿no? Pura máquina Sí, con la experiencia. Pues mira, yo llego a Uber pues hace años, hace como 9 años usé Uber yo por primera vez en Nueva York. Yo vivía en Nueva York en su momento y recordaba pues lo difícil que era poder moverte por la ciudad y de repente llega esta aplicación y uno lo abre y es como pues magia, ¿no? O sea, aprietas un botón, sabes exactamente cuándo van a venir a recogerte, quién te va a recoger, o sea, se vuelve un poquito más incluso humana la experiencia, ¿no? Entonces lo usé por primera vez y de ahí me fui a vivir a México y pasaron años y me recuerdo estaba mudándome a un apartamento nuevo y es un típico mudanza, uno está desempacando las cajas y necesitaba comer y me dicen, justo ese día me había llegado un email de Uber diciendo, hay esta nueva cosa que se llama Uber Eats, acabamos de lanzar esta semana en México, ven y lo pruebas, y pues lo abro en esa necesidad de ver algo. Descubro incluso restaurantes nuevos en el vecindario nuevo donde estaba viviendo. Entonces, chino fue la primera orden mía. Pero dije, uy, qué cosa. O sea, algo que necesitas moverte de un lugar a otro y ya sabes cómo hacerlo, quién te va a recoger, con qué tiempo. Quieres comer algo, puedes descubrir algo nuevo. Y te llega rápido y te llega bien y puedes medirlo y puedes ir haciendo otras cosas y no tienes que estar esperando en tu apartamento, tu casa, donde sea. Entonces eso me encantó como que esa parte de tecnología y cómo tecnología resuelve problemas del día a día.
Y en ese momento yo estaba trabajando en una compañía de seguros y dije, uff, qué cosa tan diferente pasar de seguros a tecnología. Y empecé a, pues, a averiguar qué había ahí. Había personas que yo conocía que trabajaban en la compañía y empecé a preguntarles de cómo es la experiencia, cómo es trabajar en tech, cómo es trabajar en Uber. Y pues me encantó. Acabé aplicando para un puesto y pues por suerte quedé. ¿Cuál es tu posición actualmente? Digamos, ¿cuál es el título como oficial? Hoy en día yo soy el director regional de Uber Eats para Latinoamérica. ¿Y qué significa? O sea, ¿qué significa eso? Porque obviamente uno asume, bueno, dirigís regionalmente Uber Eats en Latinoamérica, pero ¿qué conlleva esa posición? Sí, pues soy el que le hago una cantidad de preguntas a la gente en diferentes países y viajo mucho. Pero no, lo que conlleva es pues entender, en específico la parte de Uber Eats es entender toda la operación, ¿no? Entonces nosotros operamos en nueve países en Latinoamérica y entonces dentro de esos 9 países pues yo tengo que asegurar de que tengamos una buena relación y selección de diferentes restaurantes y comercios en la aplicación, que esos estén haciendo sus entregas en tiempo, que la parte operativa en términos de administrar los repartidores y que estemos bien representados en las diferentes partes de la ciudad para poder hacer esas entregas rápido y completas como lo están buscando nuestros usuarios hacer. Se cumplan, ¿no? Todas esas promesas. Entonces es la operación de A a B de todo lo que es Uber Eats para esos 9 países. Claro. Desde una posición donde tienes tanta responsabilidad inherente con muchísimas personas que lidias y muchos equipos y muchos departamentos, ¿qué pensás que ha sido como el reto más grande en cuanto a conllevar tanta responsabilidad con tantas personas? O sea, ¿qué es lo que te has enfrentado y has dicho como que esto no me lo esperaba o esto era diferente o era una expectativa que no tenías? Pues mira, volviendo al tema que como esto es algo de tecnología, nosotros en tecnología pues como que pensamos y decimos terminologías como que escala, ¿no? Y qué tan escalable es una operación, qué tan escalable es la tecnología que estamos desarrollando. Y entonces como que desde incluso San Francisco, desde que es casa matriz, pues tenemos a nuestros ingenieros tratando de ver cuáles son las necesidades de tecnología de la plataforma o la aplicación y cómo eso funciona globalmente, porque la verdad es que Uber es una compañía global. Pero irónicamente, nuestro trabajo, el de Uber Eats, es extremadamente local, ¿no? Entonces, no es lo mismo estar haciendo una entrega aquí en San José cuando está lloviendo con un restaurante en específico a la hora pico de ellos, sin entender cómo es la demanda y cómo estamos haciendo la oferta y cuándo hacer unas campañas y cómo ir detrás de usuarios nuevos, etcétera. No funciona lo mismo acá que como funciona en Ciudad de México, Santiago, en San Francisco, etcétera. Entonces es como que encontrar ese puente de lo que es tecnología que aplica en todos lados y localizarlo lo más posible para que tú o yo, cuando estamos usando nuestra aplicación acá, en verdad lo podemos sentir como algo extremadamente local y que en verdad estoy dándole el servicio a lo que mis usuarios van a querer en el vecindario donde ellos están viviendo en el momento que necesitan utilizarnos. Claro. Entonces sí, es a pesar de que es una compañía global, los retos se localizan, porque claramente todo va a cambiar mucho geográficamente. O sea, estamos hablando de Ciudad de México, millones de personas. Sí. O sea, un barrio de México tiene la misma cantidad de personas que Costa Rica entero. Sí, entonces, logísticamente debe ser tremendamente complejo poder maniobrar entre equipos también, sí, ¿verdad? Exacto. Y aparte porque nosotros somos, pues, socios de nuestros establecimientos y a ellos no les importa si sabemos cómo operar Ciudad de México. Claro. ¿No? Solo tienen que saber que podemos operar el radio donde ellos tienen su base de consumidores y eso es lo que les importa y que sepamos cómo asegurar que el repartidor llegue en el momento que tiene que llegar y que pueda hacer esa entrega en 15 minutos o 20 minutos o lo que necesitan para que su comida llegue caliente, que la propuesta de valor en final sea continua, ¿no? Claro. Y entonces pues les es igual si es una compañía de tecnología global, ¿no? Claro. Lo que a ellos les importa es dónde ellos operan. Claro, porque tenés una responsabilidad con el restaurante también en el que los representen bien cuando le llega a la persona, ¿no? O sea, tenés que... Si me llega mal algo porque, no sé, estaba mal implementado el tiempo de pedido, no sé, algo súper técnico, digamos, que ustedes tengan que velar, al final del día la responsabilidad también recae sobre Uber Eats, ¿no? Por supuesto.
Qué interesante, sí, qué retos y cómo cada país debe de innovar individualmente, ¿verdad? Porque también me imagino, bueno, y de hecho que fue una conferencia de prensa hace un par de meses sobre Uber Eats y contaban como el equipo de Costa Rica ha desarrollado cosas para implementar acá, que luego se implementan en el resto del mundo. Entonces esa misma iniciativa de adaptar debe, o sea, tiene trazabilidad en otros mercados que a veces sirve, a veces no, pero es bonito ver cómo, no sé, de acá puede salir una implementación de tecnología que aparece en otros lugares, ¿verdad? Aquí, digamos, creo que si no me equivoco, parte de los pedidos de entregas que no son solo de comida, ¿verdad? Salieron, o sea, empezaron a implementar acá y luego ya están implementados en otros lugares, ¿verdad? Entonces eso es como súper interesante. De hecho, que te quería preguntar sobre eso, porque, bueno, ahora hablamos de Uber Eats, hablamos de restaurantes, pero Uber Eats no es solo restaurantes ahora, sí, ¿verdad? Es, ¿cómo manejan? Ahora te quería preguntar sobre el nombre, Uber Eats, ¿verdad? Ciertamente eso es algo, pero ¿cómo ha sido ese cambio hacia tener diferentes cosas en la aplicación? Sí, mira, es una buenísima pregunta porque nosotros, pues sí, nacimos de ser entrega de restaurantes, o de comida más bien, y por ende nació la marca Uber Eats porque pues representaba eso. Incluso cuando Uber Eats hace sus primeras entregas fue en Canadá y teníamos la idea de, bueno, tenemos estos carros que están moviendo a gente por la ciudad y mucha de esa gente pues están en el momento es el horario de almuerzo y están llegando de un lugar a otro, una junta de trabajo, porque no les tenemos comida en el carro y que vayan comiendo ahí. Entonces, eso fue la primera idea de Uber Eats y ahí por eso sale. Entonces, resulta que nos dimos cuenta rápidamente que a esos usuarios que están en el carro, pues igual no les gustaba el sándwich de atún que llevaba un ratito ahí en el carro con el chofer moviéndolo de un lugar a otro, claro. Y que ellos querían poder escoger, ¿no? Y entender que diferentes restaurantes están ahí a su disposición. Y entonces empezamos, bueno, dijimos, vamos a pivotear, vamos a ir hablando con diferentes restaurantes, asociarlos a la plataforma, darles visibilidad y moverlos con todos estos millones de usuarios que tenemos de la parte de movilidad a que empiecen a consumir con nosotros. Entonces así fue y eso ya funcionó, y eso ya lo fuimos creciendo mercado tras mercado y en Costa Rica, que lanzamos hace ya un poco más de 5 años. Y este es uno de los mercados más innovadores que tenemos. Ayudado porque el hecho de que nosotros cuando lanzamos aquí Uber Eats tuvo un crecimiento inmediato. Y la verdad es que el fit, digamos, que tuvimos con el producto y el mercado fue instantáneo y entonces pudimos rápidamente ir agregando más restaurantes y veíamos que la frecuencia de uso era muy alta y entonces teníamos usuarios muy enganchados en cada vez ir pidiendo más y de diferentes restaurantes. Y cuando vimos eso dijimos, bueno, ¿qué más se puede hacer? Y fue justo en el 2018, si no me equivoco, por una campaña que queríamos lanzar, que lanzamos con una juguetería, Toys. Y eso fue la primera vez que empezamos a hacer otra cosa fuera de comida. Y fue un poco radical decir, bueno, de comida a juguetes, claro, ¿quién va a hacer eso, no? Y lo que vimos es que sí, había orden, había demanda. Vimos que la marca tenía suficiente como que rango para poder acomodar eso. Eso funcionó. Después, un día de San Valentín, agregamos flores. Eso funcionó. Y entonces fuimos poco a poco agregando comercios nuevos a la plataforma y dijimos, bueno, oye, esto que acaba de funcionar en Costa Rica, ¿dónde más? ¿Es una cosa típica de Costa Rica o es algo que funciona en otros lugares? Y funcionó en otros lugares y por ende, años después sacamos comprando una compañía que se llama Corner Shop. Esa compañía después ya se lanzó aquí en Costa Rica, pero ya ahora tiene presencia global justo porque estos experimentos que fuimos viendo acá. Y como esos ejemplos tenemos varios. Esto es uno específico de demanda de marca, pero también hemos visto cómo, o sea, queríamos ensayar membresías, el programa de membresías, y esto estoy hablando hace 4 años, y lo lanzamos primero aquí en Costa Rica, funcionó, fue súper hacky, o sea, no teníamos nada detrás de mucho diseño de tecnología, funcionó, fuimos con los ingenieros, dijeron, mira, esto funciona, y basado en lo que aprendimos acá, hoy en día ya es un programa global. Voy a interrumpirlos una vez más antes de terminar para contarles sobre patreon.com/nopasanadaoficial, que es la mejor manera de asegurarse que No Pasa Nada pueda seguir haciendo lo que hacemos, conversaciones como estas y conversaciones de otros tipos. Así que vayan a patreon.com/nopasanadaoficial para apoyarnos.
Qué interesante, ¿verdad? Que Uber Eats tenga tanta presencia de mercado en Costa Rica, ¿verdad? Porque ahí hay mucha competencia, digo, Sí. en el mercado. Y en otros países Uber Eats no es necesariamente el número uno, pero en Costa Rica sí como que han tomado ese puesto, por lo menos en el top of mind, ¿verdad? Uno dice, por mucho otras marcas comparativas o servicios comparativos, ¿por, ¿por qué crees? O sea, ¿qué ves en Costa Rica que ya has dicho como, bueno, primero, que sirva implementar todo esto, digamos, que le sirva como un testing ground, ¿verdad? Para decir, probemos acá y de aquí tal vez replica en el mundo. ¿Y qué te hace pensar que en Costa Rica Uber Eats haya tenido tanta como trascendencia, ¿verdad? Bueno, en casi todos los países somos número uno o hacemos todo lo necesario para llegar a hacerlo, pero países como Costa Rica son pocos. La verdad sí es único. Yo creo que Pietro empieza con lo que te digo, ¿no? La parte, lanzamos este mercado con la plataforma de movilidad. Y eso cumplió una necesidad importante para nuestros usuarios. Con eso ya teníamos una base de usuarios muy enganchadas. Claro. Entonces, lanzar un nuevo negocio no fue tan difícil porque ya teníamos con quién ir a hablarles. Y entonces la marca establecida pues ayudó también a ir con establecimientos, restaurantes y decir queremos hacer este negocio. Ya hicimos unas apuestas en diferentes países, así es como ha funcionado. Los restaurantes llegaron y dijeron perfecto, vamos a apostarle a esto. Entonces rápidamente pudimos tener una base de usuarios grande y una base de restaurantes que nos pudieron ayudar a ser parte de este crecimiento. Y con esa fórmula de esas dos cosas, ya de ahí mandas a desarrollar la parte de los repartidores, ¿no? Claro. Y con eso establecido, la verdad es que funcionó muy bien y por eso lo que nos ha diferenciado aquí en Costa Rica en particular es que podamos operar de manera muy estable, digamos, ¿no? La entrega es rápida. La alianza con los repartidores, con los restaurantes asegura que la comida te llega bien, te llega caliente, te llega completa. Los repartidores están pues muy enfocados en calidad de servicio. Entonces, con esos altos niveles de servicio ayuda a que la venta se dé por sí y funcione muy bien. La pandemia, yo creo que fue un momento en el cual se volvió, bueno, también se volvió casi que necesario o exclusivo utilizar muchos de los servicios y la gente sentía, ¿verdad? Y ahí se vio un crecimiento exponencial de esas aplicaciones. ¿Cómo has visto el crecimiento y las tendencias, digamos, hacia el consumo en aplicaciones como Uber Eats cambiar, ¿verdad? Porque me imagino que pre-2020 a 2023 debe ser un mundo totalmente diferente en el consumo y qué se hace y qué piensa la gente, ¿no? Porque yo personalmente, digamos, en algún momento optaba por pedir, bueno, y en Costa Rica tenemos una situación en la cual a veces ni siquiera podíamos salir, ¿verdad? Entonces era como, Uber Eats se volvió una parte una extensión de la mano de uno, ¿verdad? Como tal vez a un punto con el que antes uno ni siquiera lo pensaba usar tanto. Sí. Pues mira, primero te digo que antes de la pandemia yo tenía pelo negro. Ya de ahí todo cambió, porque pues sí, fue un tema de cómo reinventarnos. Te diría que antes de la pandemia el pedir un domicilio a tu casa era una comodidad, pero no era algo con el cual, como dijiste cuando arrancamos esto, pues hoy en día ya lo usas tanto, ¿no? Y que es tan importante de tu vida o de cómo planeas tu vida, ¿no? La pandemia lo que nos ayudó fue pues en muchas cosas. Uno es definitivamente adelantamos como que esa curva de adquisición de usuarios, ¿no? Yo creo que antes del 2020 teníamos como que lo que dicen en la curva de los early adopters, ¿no? Los que empiezan a usar tu producto porque son mucho más frecuentes a tecnología, etcétera. Y con la pandemia pues fuimos adquiriendo usuarios que de otra manera no hubieran interactuado con nosotros, hubieran preferido ir a un restaurante o hubieran preferido ir a un supermercado, etcétera. Y entonces fueron por necesidad usando la tecnología y se dieron cuenta que la tecnología está fácil, etcétera, y entonces fueron adaptando a eso. Y los mismos con restaurantes, los propios restaurantes que antes todo lo de delivery era, no sé, un 10% de su canal, algo que era opcional poder prender o apagar, ya se dieron cuenta que necesitan incorporar esto en su diseño de restaurante, en su cocina, en sus procesos operativos, y entonces eso
también ayudó a que el servicio y la calidad continuamente fuera mejorando, ¿no? Entonces, hoy en día ya podemos operar en un sistema donde funciona bien. Los establecimientos saben cómo operar con delivery, el usuario sabe cómo y ya tiene una barra muy alta de expectativa de qué usar con eso, y los repartidores saben a dónde tienen que estar, en qué momento y por qué. Y entonces ahora estamos en una fase donde pues en verdad nos tenemos que volver a reinventar, ¿no? Entonces en pandemia nos reinventamos porque estuvimos obligados a hacerlo, ¿no? Y tuvimos que lanzar una cantidad de productos nuevos para acomodar esa necesidad. Y hoy en día ya estamos en esa fase donde tenemos que volvernos a reinventar porque ya sabemos que el uso y digamos el producto ya se quedó, ¿no? En algún momento durante la pandemia yo decía, bueno, se acaba esto y la venta va a bajar un 20%, un 30%. No, eso no fue. Porque por lo que te digo que el usuario ya se acostumbró y ya piensa bueno, lo voy a mandar pedir. Claro. Entonces, si ya sabemos que piden de restaurantes, ¿qué más van a pedir? Entonces lanzamos supermercados, ¿no? Lanzamos conveniencia. Tenemos que asegurar de tener una serie de diferentes comercios porque esos casos de uso cada vez son más presentes para nuestros usuarios. Entonces, ¿cómo nos anticipamos a esas necesidades de ellos y cómo lanzamos las cosas más rápido? Hoy en día estamos viendo una tendencia de que quieren que la entrega sea más rápida, ¿no? Entonces, ¿cómo acomodamos a poder hacer entrega? Si antes era de media hora, ahora 15 minutos, ¿no? Y eso requiere retrabajar lo que ya los establecimientos habían aprendido y volver a rediseñar porque necesitan una densidad más fuerte, necesitan tener artículos diferentes para completar esa necesidad y necesitamos hacer una campaña y marketing para nuestros usuarios para que en verdad lo tengan presente de que bueno, ahora es 15 minutos y necesito hielo o gaseosa o lo que sea, y como que piensen en que todo eso lo pueden tener con nosotros también. Sí, qué interesante. O sea, yo creo que... Y ahora que estabas hablando sobre cómo cambian tendencias, por ejemplo, con esto del tiempo, eso es una. También estaba pensando ahora como en el mismo utilización de Uber Eats ha creado hasta industrias propias, como Ghost Kitchens, ¿verdad? Sí. Que es muy loco de decir que sin una aplicación así, es casi imposible tenerlo, ¿verdad? No existe. Sí. Y ahora es todo un mundo los Ghost Kitchens. Sí. ¿Cómo ves vos esa creación de industria? ¿Me entiendes? Que son paralelos a la generación de la API, implementación de tecnologías, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo ves vos el progreso de estas cosas que la gente dice, bueno, y ya esto me da la oportunidad y yo voy a innovar ¿entiendes? Con el app o apoyándome del app, ¿verdad? Como un Ghost Kitchen, que alguien dice en algún momento, ¿para qué voy a tener un restaurante si nada más lo pongo en el app y la gente pide, ¿verdad? Sí. Pues mira, es lo que hace este puesto tan divertido, ¿no? Es que siempre podemos estar tomando riesgos, innovando y haciendo cosas diferentes. Empieza con entender nuestros clientes y lo que ellos buscan, ¿no? Y eso se dice fácil, pero pues estas tendencias que te digo pues van cambiando a una velocidad fuerte, ¿no? Y entonces pues tenemos la fortuna en Eats de tener... Bueno, todos los datos que te puedas imaginar, ¿no? El chiste es saber qué preguntas hacer y cómo conseguir los datos adecuados para entender esas tendencias. Con esas tendencias un poco más digeridas podemos llegar con estos establecimientos y decir, mira, hay esta necesidad que ustedes no están atendiendo, claro. Y entonces puedes armar una cocina dark para este tipo de cocina o este tipo de alimento, ¿no? O podemos llegar con nuestros tiendas de conveniencia y decir, mira, hay una venta incremental que podrías recibir si mejoras tu inventario en alcohol o en gaseosas o snacks, ¿no? Y entonces con esa información podemos ir a decirles, esto es lo que estamos viendo en otros lugares, aquí está desatendido, inviertan en esto, nosotros les mandamos el marketing y que el usuario ya sepa con quién ir y a dónde dirigirse. Un ejemplo que de nuevo es de aquí de Costa Rica que me encantó es cuando lanzamos acá, hace 5 años. Vimos esas tendencias globales que estaba pasando y en su momento había un fad que hoy en día ya es muy común, pero pues una tendencia de pedir pokés, ¿no? Ajá. Y entonces llegamos con restaurantes y empezamos a ver qué íbamos a abrir y dónde, etcétera, y veíamos que no había nada de poke. Fuimos con unos emprendedores y dijimos, mira, hay una cosa que está pasando en Estados Unidos, en Europa, ¿verdad? Se llama poke. Y llegaron y aquí y registraron la marca y hoy en día ya es un restaurante
bastante popular acá con nosotros en la plataforma, y eso es como ir entendiendo tendencias, ya sean en el mercado en específico o globales, y cómo lo traducimos a las necesidades aquí de nuestros usuarios. Claro, qué interesante, porque no sé por qué nunca había caído en conciencia de que obviamente hay una retroalimentación de adelante y para atrás. O sea, al igual que ustedes quieren información de negocios, ustedes también van y le dicen a tal y tal negocio: hey, mira, resulta que sabemos que aquí a la gente le encantan las uvas. Sí. Tengan más uvas porque la gente pide mucho, busca mucho y no las tienen. Sí. Ustedes, me imagino que en ese proceso están interesados en promover y lo hacen, pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? O sea, hay toda una integración, y con ese tipo de información debe ser súper, no sé, valioso lo que ustedes le pueden retroalimentar, que si no tienen que pagar una consultoría, imagínate, para tener esa información nicho de resulta que en tal parte de Guanacaste se vende muchísimo atún, no sé, por decir algo. Sí, no, el 55% de nuestros restaurantes son pymes. Y eso cada vez más está creciendo más. Y pasa exactamente lo que acabas de decir. O sea, ellos quieren invertir y tienen como que esa hambre de ir creciendo su negocio. Y el trabajo nuestro es, pues, ayudarlos en la operación y cómo ir cada vez mejorándolo. Entender cuáles son esas tendencias de consumo y cómo tienen que ir o atendiéndolas o diversificando lo que hoy en día ya tienen. Y después es asegurar de introducirlos con sus usuarios. Que eso, digamos, es la parte más complicada, porque son marcas que no conocen, o son productos que no conocen, o por qué voy a tomar yo el riesgo de un restaurante desconocido si puedo ir con el tradicional que conozco toda la vida. Entonces, el ayudar a hacer esa conexión de usuarios que piden este tipo de comida y introducirlos a estos establecimientos chiquitos, pues es justo nuestro trabajo, y lo que nos da una cantidad de orgullo el poder en verdad ser esa fuente local, ¿no? Y poder asegurar de que esos establecimientos estén creciendo por los usuarios que usan Uber Eats. Sí, de hecho que eso te lo tenía apuntado y todo, que lo quería preguntar, porque siento que con la implementación de la tecnología como con Uber Eats, a veces puede pasar como que se homogeniza un poquito las tendencias de uno, porque uno dice, siempre yo sé que me gusta tal cosa, ¿verdad? Como me voy a pedir siempre lo mismo. Sí. Ese trabajo que hacen ustedes, digamos, que estoy diciendo de decir, bueno, yo sé que a vos te gusta X, pero te puede gustar esto, debe ser también parte importante del desarrollo de la aplicación misma, ¿verdad? Porque a veces yo siento que la gente, y yo mismo, ni siquiera sé qué me gusta ¿verdad? Si no me dicen que lo pruebe. Me pasó el otro día, no sé, que me recomendaron un restaurante así, mi novia y yo, que fue como que pidámoslo la tercera vez que me sale o lo que sea, lo pedimos, y ahora es restaurante frecuente a la oficina, de hecho, que a todos nos encanta. De pollo frito en Escazú, todo bien. Y entonces me interesa mucho, porque ahora es todo un tema, ¿verdad? Los algoritmos de recomendación, cómo te van a recomendar algo, cómo saber qué te gusta, ¿verdad? Nosotros en contenido nos pasa mucho que, por ejemplo, con TikTok, por decir un ejemplo así raro, pero ellos recomiendan el contenido de uno y sale mucho, y de un momento a otro no se vuelve popular. Digamos, en México tengo un video viral en este momento. Pero ¿cómo manejan eso, verdad? Porque a veces es todo un reto el promoverle a las personas hey, Pietro, a vos te puede gustar tal cosa, o probar aquello, ¿verdad? Lo que acabas de decir, para hacer ese impulso a las pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Pues mira, la verdad es que cada vez que abres tu app, Pietro, pues se va a ver ligeramente diferente, ¿no? Vas a tener los restaurantes que consumen siempre, y eso te los vamos a tener por si quieres hacer esa orden recurrente y que sea fácil encontrarlos, pero cada vez estamos mostrándote algo nuevo, ¿no? Y eso puede ser un restaurante, puede ser este tema de Speed Eats que te digo, o sea, puede ser dependiendo del momento, del día, de la hora que te conectas, lo que te vamos a ofrecer, ¿no? Y eso es justo para poder asegurar de que tú tengas presente todo lo que puedes hacer con la aplicación, todo lo que puedes pedir ahí, y que en verdad estemos facilitándote ese tema de descubrir y ir viendo, y el algoritmo va aprendiendo. Entonces, si por quinta vez te presentamos hamburguesas y vemos que no, entonces ya te vamos a mostrar otra cosa, ¿no? Ya sabemos que tú no vas a consumir hamburguesa. Si estamos haciendo la campaña con AMPM y haciendo el impulsar Uber Speed con ellos,
queremos asegurar de que tú lo tengas presente, que puedes pedir hielo, ¿no? O que puedes pedir otra gaseosa nueva, y eso lo vamos a estar mostrándotelo para que tú pues lo tengas presente. Si después vemos que no convierte, volvemos con otra cosa nueva, y entonces es justo lo que queremos siempre optimizar para que sea muy fácil. El momento que abres la aplicación, encuentras lo que estás buscando rápido y ya puedes estar pidiendo y preocupándote de hacer otra cosa. Claro. Me gustaría volver un poco, porque me interesa personalmente, porque a mí me toca dirigir una empresa mucho más pequeña, pero verdad, tengo ciertos roles. Cuando tenés implementaciones tan rápidas de tecnología, ¿verdad? Sí. Tenés algo y muchas veces tenés que decir, esto no sirve, dejémoslo, o vamos a tomar la decisión de irnos por este camino, ¿verdad? Eso es una toma de decisiones difícil, ¿verdad? Porque mucha responsabilidad de decir, no, este producto dejémoslo, o vamos a incorporar esto, o hay que llamar al equipo y concentrarlo 4 semanas en implementar esto. ¿Cómo vivís este proceso de tomar de toma de decisión complicada, digamos? Me decís ahora que antes tenías pelo negro antes de la pandemia. Me imagino que ahí debe tener un poco ese proceso, ¿verdad? ¿Cómo lo has vivido? Pues mira, algo que creo que viene un poco a tu primera pregunta de cómo acabé acá. Algo que a mí me encanta de trabajar en tech es justo esa filosofía de experimentación, ¿no? Y uno puede tener una idea y lo divertido de una compañía como Uber es, tienes una idea y no tienes que perder mucho tiempo estar sindicalizándolo a ver si fulano está de acuerdo, ¿no? Tienes una idea, ve y lo ejecutas. Y ten un experimento, o sea, ejecútalo con un control para entender si eso funciona o no funciona. Funcionó, ahora lo escalamos y lo hacemos grande y vemos cómo ya tiene un impacto más masivo. Y eso viene de en verdad enfocarnos en cómo cada vez estar entregándole más a nuestros clientes y usuarios y entenderlos muy, muy bien, versus preocuparnos de política interna o cómo tenemos que siempre estar optimizando. Estamos cada rato haciendo cosas diferentes, experimentando, rompiendo y después volviendo a ponerlo, a pegarlo si algo hicimos que en verdad fue desastroso, y eso lo hacemos bastante. Pero el chiste es entender cada vez más qué oportunidades están ahí basado en los datos que te digo que existen, qué oportunidades hay y cómo lo tenemos que ir profundizando para cada vez ofrecer algo nuevo y relevante para nuestros usuarios. Claro. ¿Qué visión manejas ahora para el futuro de Uber Eats? O sea, pensando al futuro cercano y también a largo plazo, ¿qué es lo que están tratando de implementar ahora y cómo te lo imaginas vos hacia el camino hacia adelante? Sí, pues mira, lo primero que te diría es que este tema de poder cada vez más ofrecerle cosas nuevas a nuestros usuarios es fundamental, ¿no? Entonces, empezó con un concepto de cómo hacíamos o le ofrecíamos a un usuario nuestro algo que estaba en el carro, a meternos con restaurantes, a meternos con jugueterías, con supermercados, con tiendas de conveniencia, farmacias, etcétera. Estamos cada vez creciendo más. Y eso es súper importante porque se dice muy fácil que voy a aprender un supermercado o voy a aprender una farmacia, pero el entender cómo se comportan ellos tan diferentes a lo que es un restaurante, pues es un cambio operativo bien fuerte, ¿no? Entonces, el asegurar de poder tener más oferta es fundamental, y que esa oferta, en el momento que el usuario más lo necesita, se esté cumpliendo con las expectativas de ellos. Entonces, por ende, también operar más rápido y poder cumplir con esa promesa de 15 minutos es fundamental, pues porque esa es la expectativa de nuestros clientes. Pero también estamos viendo que tenemos que ser más allá de solo oferta, sino entender que hay tendencias como orden grupal, ¿no? A lo que referimos con eso es, pues ya los que tienen familia dicen, bueno, le preguntan en la casa qué quieren y cada quien quiere algo diferente, ¿no? El otro día lo usé por primera vez con mis amigos pidiendo una pelea, fue como que ¿quién quiere que pidan ya? Exacto, entonces como que fuimos desarrollando ese producto justo para acomodar esas necesidades, porque de nuevo tenemos los datos y estamos viendo que hay diferentes zonas que están pasando a la vez del mismo domicilio y dijimos, aquí hay algo, ¿no? Entonces entendemos cómo armar eso y armamos conceptos grupales. También hemos visto que ya post pandemia, que todos los restaurantes están con sus QRs en sitio, entonces cómo somos parte de el poder pedir en camino al restaurante que ya esté la comida
cuando lo esperas ahí, sea una bebida o sea la comida completa, o cómo puedes hacer temas de ir y recogerlos y lo pides todo. Starbucks, ¿no? O sea, es algo que uno pide con frecuencia, entonces cómo utilizamos el pick-up y vas y tu café ya está esperando en ti en camino a la oficina o camino a donde vayas, ¿no? Entender esas necesidades de nuestros usuarios y estar desarrollando como que ese puente de tecnología con sus necesidades es algo fundamental. Y por eso hay, bueno, infinitas cosas que tenemos que ir profundizando, entendiendo más y por ende desarrollando. Porque al final lo que queremos es que todo lo que tú vas a necesitar lo puedas pedir con nosotros. Y eso ya sea que te lo entreguemos o que sea parte de tu consumo a donde estés yendo. Y creo que eso es justo el tema de la plataforma entre lo que es Uber Movilidad y lo que es Uber Eats en todo el tema de entregas, ¿no? Yo creo que ahí hay muchísimas cosas que vamos a estar introduciendo, porque puedes estar en el Uber yendo a algún lugar y pedir tu supermercado, ¿no? Y que esté ahí cuando llegues a tu casa, el ejemplo que te estoy diciendo de Starbucks, ¿no? Lo pides y sabemos dónde está el siguiente Starbucks en camino en tu ruta y cómo paramos ahí para que puedas hacer la recogida rápida. Hay muchas cosas de plataforma que queremos asegurar de aprovechar para que justo podamos ser cada vez más relevantes para nuestros usuarios. Claro. Sí, mi novia ha hecho una de salir de un bar y pasar a McDonald's por el drive-thru y muchas veces nos han dejado hacerlo. Bueno, es que ese horario de 12 a 4 de la mañana no creas que está bastante popular. Sí, claro, por supuesto. Y cada vez tenemos que asegurar que los restaurantes nos acompañen en esa demanda. Sí, tengo un tío mío que dice que el mejor chef es el tico burguesas a las 2 de la mañana. Ese es específicamente es delicioso. Pues voy a tener que probarlo entonces. Y te quería preguntar para cerrar, si has visitado muchos países, has conocido muchas historias, si tienes alguna historia que te llame la atención de algo que hayas experimentado con Uber Eats, alguna implementación, algo que hayas visto en algún mercado que vos digas como, pucha, eso fue interesante, o ahí aprendimos algo diferente, o no sé. Pues mira, la historia de Poke ya te la di, esa es una de mis favoritas porque para mí es una cosa de ver cómo uno puede emprender y ser muy oportunista con esto. Pero lo otro que te diría es, ha sido muy interesante ver cómo nuestra marca, que yo reaccionaba un poquito como tú decías al principio, pues Uber Eats es Uber Eats y esos restaurantes puro. Y ha sido súper interesante ver cómo nuestra marca ha servido en ayudar a tantos diferentes establecimientos a crecer. Y eso viene de poder ayudar con pastelerías o comercios pues chiquitos, ¿no? Que están buscando entender un nicho y crecer y tienen una idea, tienen un concepto y se acercan con nosotros y podemos ayudar en eso, ¿no? Y eso, esas historias de éxito se ven aquí en todos los países, ¿no? Y eso para mí es, digamos, de las cosas más importantes que podemos ver, porque es esa hambre de emprender y querer crecer tu negocio y tener un aliado que pueda tener, que tenga esa misma hambre, pero que en verdad pueda cumplir como que con esa necesidad de demanda que ellos tienen y asegurar de que cada vez estemos dando más. Y para mí eso son de las cosas que cada día me despierto súper motivado, porque pues lo que hacemos tiene un impacto, ¿no? Y tiene un impacto fuerte con estos comercios en acompañarnos en ser parte de ese crecimiento. Claro. Y una última antes de que... la última. Es que se nos va el tiempo, esto está bien divertido. ¿Qué consejo le darías a alguien que está en camino a, o en algún momento adquiera una responsabilidad de dirigir un equipo o de administrar un proyecto, digamos? Ya obviamente cuando estás hablando de algo tan grande como Uber Eats Latinoamérica, es dimensionar, pero en tu experiencia, ¿qué ha sido algo que te ha ayudado a centrarte en esos momentos a donde, no sé, estás pasando por un proceso súper estresante o difícil o demás? ¿Qué consejo le darías a alguien joven que dijera, pucha, que en algún momento me gustaría estar a donde está él? ¿Cómo manejo esa responsabilidad? Bueno, te lo voy a contestar un poquito diferente a tu pregunta, pero lo que yo te diría es que no te enganches muy fácil en lo que tienes como ambición de carrera o ambición de profesional, porque uno puede llegar de diferentes caminos al mismo resultado, ¿no?
siempre estar dispuestos a tomar riesgos, más que todo a decir no sé y cómo buscar aprender de eso, ¿no? En el caso mío, pues yo estaba en seguros. ¿Y qué tiene que ver seguros con Uber? Nada, ¿no? Pero pues tomé un riesgo de ir a una industria nueva, a una compañía nueva, a tomar un rol diferente al que tenía, sabiendo que a lo mejor eso no era el crecimiento más directo que uno puede tener, porque pues ya tenía años invertidos en una carrera profesional en otra industria. Pero pues esto a mí me alimentó, me dio energía de aprender cosas nuevas. En verdad fui agarrando mi experiencia previa y atándolo con estas cosas nuevas en una compañía que en ese momento estaba todavía en fase startup. Y yo tenía cierto valor, pero también aprendí una cantidad de cosas, ¿no? Y entonces como que el tomar riesgos y decir, bueno, aunque no sea la manera más directa de llegar al punto donde quiero estar, tomar esos riesgos para mí ha sido extremadamente bueno porque te va alimentando de las cosas que no sabes. Y poco a poco, si vas llenando esos espacios de lo que no sabes, pues la verdad es que el crecimiento puede darse de manera mucho más fácil porque ya crece en ti. Y eso yo creo que es lo más importante, ¿no? Es cómo te vas llenando tu autoestima y vas llenando esas oportunidades de aprender y que eso después ya te alimente para el crecimiento que se necesita. Buenísimo, no, muchísimas gracias. Yo creo que ya con eso, no sé si detrás quieren que agreguemos algo o estamos un poco acompañados hoy. Pero sí se te olvidó. Buenísimo, Pietro, qué buena conversación. Sí se te olvidó un poco, ¿verdad? Las Sí, luces y la olvida. cámara y todo, según se le va un poco después. Sí, no, muchísimas gracias, pura vida. Genial. Espero, tal vez en algún momento nos volvemos a sentar. Buenísimo, pura vida. Y corte. Muchas gracias por haber visto este episodio de Pietro Habla Con. La próxima semana tenemos una invitada muy especial, una sobreviviente del Holocausto. Para que estén anuentes, se suscriban al canal y estén listos para ese episodio de la próxima semana. Obviamente las conversaciones que tratamos de acá son muy diversas, de diferentes tipos, va desde los gordos podcasts hasta sobrevivientes del Holocausto, temas serios, temas ligeros, temas importantes y temas a veces no tan importantes. Ese es un poco el propósito de Pietro Habla Con. Dejen un comentario de qué pensaron de este podcast y nos vemos la próxima semana.